Señoras, señores, bienvenidos a esta entrega del programa Reseñas, compartiendo con mi estimada, querida amiga, colega Adelaida Martínez. ¿Cómo está usted, joven? Aquí cada sábado en Reseñas con Rafael Núñez. Así es. Por N Televisión. Así es. Canales 31 de Claro, 33 Aster, Altiz. 51 Telecontacto en Santiago. Los domingos. Y Digital 8 y 10 en Dajabón y Montecristi. Bienvenidos a esta entrega de Reseñas. Así es. Bueno, Adelaida, bastante noticias esta semana. Tenemos... en todos los ámbitos, político, gente cambiándose de un partido a otro, sí. En el tema judicial también, sanitario. Internacional, sigue la guerra entre Rusia. Sigue el tema Rusia-Ucrania. Tornándose diferente ahora, lo vamos a hablar más adelante. En esta semana tenemos en la entrevista central al director ejecutivo del Gabinete de Transporte, nuestro amigo Hugo Veras, que va a estar con nosotros más adelante. Pero antes de la entrevista vamos a ver el resumen de noticias que tiene Adelaida Martínez. Iniciamos con el resumen de noticias en el plano político. El ex candidato a senador por el Distrito Nacional, Rafael Paz, informó su incorporación al partido Fuerza del Pueblo como miembro de la dirección política de esa organización. Paz fue juramentado junto a su equipo durante un acto en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode. En otra información, Wilson Gómez Ramírez, quien fue reelecto para seguir en la presidencia de la Junta Directiva del Instituto Duartiano para el próximo periodo 2022-2025, reclamó que, como manda la Constitución, se debe legislar con urgencia con respecto a la titularidad de los inmuebles ubicados en la franja fronteriza, privilegiando a dominicanos de manera que se proteja el interés nacional. En el plano sanitario, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que no se implementarán nuevas medidas contra el COVID-19 en el feriado de Semana Santa. Rivera dijo que en esta temporada preocupan más las muertes por accidentes de tránsito que el contagio del COVID, ya que los indicadores reflejan un descenso de los casos de contagio. Y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, CNSS, aprobó en su resolución 53703 la propuesta elaborada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales referente al aumento del per cápita tanto para el régimen subsidiado como para los planes especiales de jubilados y pensionados. Pasamos al ámbito judicial. El cuarto juzgado de instrucción ratificó prisión preventiva al ex procurador Jan Alain Rodríguez y otorgó 3 meses de prórroga al Ministerio Público para investigar el caso Medusa. Rodríguez está privado de libertad desde hace 9 meses por el caso de corrupción Medusa. Una noticia que ha generado polémica fue la información que dio a conocer el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, quien informó que se someterá a consulta pública un borrador de resolución que busca establecer una jornada de trabajo para los trabajadores domésticos, periodo de vacaciones, el pago de preaviso y su inclusión en la seguridad social. Y el director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Veras, se reunió con el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la Nueva Opción Fenatrano, Juan Uvieres. Esto luego de los conflictos surgidos a raíz de la puesta en funcionamiento del nuevo corredor de la avenida Charles de Gaulle. Veras adelantó que Fenatrano entrará a la modernización de los corredores a través de una cooperativa cerrada en cada una de las rutas. Y con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, se dejaron formalmente iniciados los trabajos del monorriel de Santiago de los Caballeros, sistema ferroviario de alta tecnología que impactará de manera directa a 500,000 de ciudadanos, siendo el primer monorriel que se construye en el área de Centroamérica y el Caribe. Nos vamos al plano internacional. China dispuso desde el 28 de marzo confinamientos temporales por sectores en Shanghái por un aumento de casos de COVID-19 de la variante Omicron.
Y miles de personas se manifestaron en Haití para mostrar su repudio al aumento de los secuestros y la falta de acción del gobierno del primer ministro Ariel Henry para proteger a la población de las bandas criminales. El país caribeño lleva meses bajo el yugo de las bandas, cuya influencia se ha extendido mucho más allá de los barrios pobres de Puerto Príncipe, su lugar de nacimiento. Finalmente, el presidente estadounidense Joe Biden, en una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, le comunicó que Estados Unidos destinará $500 millones más a Ucrania en concepto de ayudas. El monto se utilizará para el fortalecimiento de la economía, así como para cuestiones de la administración como servicios públicos o salarios, anunció Kate Bedingfield, directora de comunicación de la Casa Blanca, en rueda de prensa. Hasta aquí las principales informaciones acontecidas durante la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Bueno, y como decíamos al inicio del programa, Adelaida, la guerra entre Rusia y Ucrania se ha tornado distinta. Sí, ahora ha tomado otro color. Sí. Creo que más suave. Otro giro, pero complicada. Sigue complicándose. Y compleja. Porque esta semana pasada tuvimos la visita de Joe Biden a Europa, en donde fue a una gira diplomática para hacer presión a los países europeos en cuanto a tenderle más el cerco a Putin y a Rusia, pero eso ha tenido de inmediato una respuesta de parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sabemos, Adelaida, que el 40% del gas que consume Europa es el gas ruso, pero también el 30% del petróleo que consume la Unión Europea es ruso. El 85% del mercado del gas ruso es de Europa. Y Putin le respondió a ese esfuerzo que hizo Biden diciendo que hay que pagarle su gas en rublos, que es la moneda rusa. El 50% de los contratos de gas y de petróleo se pagan en dólares y euros. Y Putin ha planteado que se paguen en rublos. Eso parece que es una respuesta a la decisión, y él señala a los países, le puso un nombre, a los países que están siguiendo el coro a Estados Unidos y a... Tú me estás intentando presionar por ese lado, déjame yo entonces presionar por este lado. Inamistoso, le ha dicho, inamistoso. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso complica un poco porque Italia y Alemania, que son los dos países que más dependen de ese suministro de gas de ruso, han respondido tomando decisiones, medidas. En el caso de Italia, ha planteado restricciones ya para el consumo y está orientando a la población. Alemania ha respondido de otra manera. El mismo canciller alemán ha dicho que todavía no se han cumplido lo que son las etapas de emergencia y de etapas que tienen que cubrir, y no ha llegado ahí, y todavía no cunde el pánico en Alemania. Pero es un hecho que Rusia le puede cerrar el grifo del gas y del petróleo. ¡Qué barbaridad! Ayer vi que el presidente, antes de ayer, el presidente de Estados Unidos pues anunció que se iba... la vocera de la Casa Blanca, que se iba a otorgar $500 millones a Ucrania para ayudarlos a paliar un poquito esta situación por la que están atravesando. Zelensky, el presidente ucraniano, también ha cedido en muchas cosas para tratar de allanar el camino y de que esto no se alargue tanto, porque afecta a Rusia, a Ucrania, a Europa y al mundo. Ojalá que estas cosas se tornen ya más suaves y haya un camino. Putin, ustedes saben, ¿verdad?, que Putin no es fácil. No es fácil. No es fácil. Lo presionan por un lado, pues él también saca sus cartas por otro lado. Pero lo que queremos en el mundo es que haya una luz al final del túnel. Sí. Porque ya van muchos muertos también, señor. Sí, así es.
Pero también el gobierno de los Estados Unidos ha respondido también con sanciones también. y abriendo las reservas de petróleo que tiene, va a lanzar al mercado una cantidad de petróleo que Estados Unidos tiene en reserva, de tal forma de quitarle presión a la situación del mercado en Estados Unidos. El combustible ha subido en Estados Unidos y él quiere quitarle presión. Acuérdate que estamos abocados a unas elecciones próximas en los Estados Unidos y el propio presidente Biden está aspirando a reelegirse. Tiene una amenaza real que es el posible regreso de Donald Trump. De Donald Trump. Entonces, hay una situación muy, muy compleja que hay que verla. Y la cuestión es que yo no veo a más nadie ahí. No. Ni en el Partido Demócrata ni en el Republicano. No veo liderazgo. Ninguno de los dos. Entonces, hay una ausencia de liderazgo a nivel mundial. Pero esos serán temas que trataremos en otros comentarios más adelante, en otros programas. Así es que vamos a la pausa y volvemos. Hoy nos acompaña en reseñas Hugo Veras. Hugo Mario Leopoldo Veras Goico, mejor conocido como Hugo Veras, es un destacado conocedor del mundo vehicular y pionero del mismo en los medios de comunicación, productor y conductor de vehículos en la radio, convirtiéndose en el primero que llevó a la plataforma radial un espacio sobre autos. Veras se inició con un segmento del programa de su fenecido tío Freddy Veras Goico, conocido como Vehículos y Punto. De igual forma, estuvo en el aire con el programa Vehículos TV. Es un comunicador, empresario y político. Fue director de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que dejó en enero de 2019 para dedicarse a la candidatura a la alcaldía. En la actualidad, Hugo Veras es director ejecutivo del Gabinete de Transporte, designado mediante el decreto 2622 del 14 de enero del presente año. Nos acompaña en reseñas Hugo Veras. Bien, y como habíamos anunciado, aquí estamos en la entrevista central con el directo amigo Hugo Veras, director ejecutivo del Gabinete de Transporte del Gobierno. Bueno, bienvenido. Yo me siento sumamente honrado. Bienvenido, Hugo. Yo me siento sumamente honrado. Acuérdense que a mí no me pueden dejar hablar porque yo me autoentrevisto también. Dele para allá que usted está entre comunicadores. Pero la verdad es que es sumamente honrado la oportunidad. Usted sabe, don Rafael, con todo el cariño y con ustedes y con todo el equipo de acá. Y muy entusiasmado porque las cosas están empezando a suceder ya. Todas estas transformaciones que desde que el presidente Abinader llegó y que a veces se nos olvidó, y qué bueno que se nos olvidó el tema de la pandemia, pero a veces nos recordamos que la entrada del gobierno del presidente Abinader fue en medio de una pandemia, el país cerrado, luego tenemos situaciones de crisis globales y todo, y eso, entrándolo al área del transporte, ha dilatado el que se puedan implementar muchos proyectos que estamos viendo ya siendo realidad en el día de hoy y que estaban programados incluso para el año pasado, para el año 2021. En un sector, lo estamos Hugo, haciendo ahora. Y viendo después el perfil de Hugo, que tiene una trayectoria de experto en temas de vehículos. Limpia y un hombre joven. Sí. Señores, desde que empezó era gerente de un dealer. Sí. Después pionero en un programa de radio 19 años vehículos en la radio. 19 años este año ya. Es increíble, focalizado en un sector. En un sector, en un área. Y ahora como director ejecutivo del Gabinete de Transporte, que depende del Ministerio de la Presidencia, con otras instituciones afines. Sí. Desde ahí, desde el Gabinete de Transporte, Sí. Hugo, tú como director. Y perdona que tú te que somos Sí, claro, pero contemporáneos. claro, bien, Somos pero aquí estamos en contemporáneos. confianza. Aquí. Sí. ¿Qué es lo que se pretende y qué se está haciendo para que este caos en República Dominicana tenga un poquito de luz? Y yo le agrego, que era la pregunta mía,
¿cuál es el plan Exacto. máster Exacto, de miren, transporte? el gobierno dominicano y el presidente ha tenido la visión de conformar gabinetes para áreas específicas. Ustedes saben que está el gabinete del agua, el gabinete de turismo, el gabinete de la construcción, el gabinete de transporte, porque en el Estado, que ustedes muy bien lo conocen en el Estado, hay muchas instituciones que de una manera u Afines. otra, exactamente, tienen una sinergia en un tema en particular, que es el caso del transporte. Se crean los gabinetes, el gabinete de transporte que lo preside el ministro Lisandro Macarrulla, que es el ministro de la presidencia, y que yo tengo el honor y el agradecimiento de la oportunidad que me da el presidente, que me da el ministro y que me da el gobierno dominicano de ser el director ejecutivo de este gabinete, que conforman el Intran, la DGCET, el Ministerio de Obras Públicas, la OPRED, la OMSA y la Oficina para el Desarrollo de Proyectos, como está el proyecto del teleférico de Santiago, el teleférico de aquí de Los Alcarrizos, el monorriel de Santiago que tuvimos a bien dar el La primer inauguración, sí, palazo y de eso podemos reciente. hablar. Entonces la visión que tu pregunta es de poder aplicar la ley, que ya tenemos un marco legal, la ley Así es. 6317 de tránsito, transporte y movilidad, para hacer la transformación del transporte colectivo, el transporte obsoleto en términos de carro público y todo eso, pero también esa transformación que vaya acompañada de un sistema integrado de transporte, porque al final la visión de todos los países del mundo y todas las ciudades más importantes del mundo es que tú puedas tener un sistema de transporte efectivo, eficiente, que pueda ser Masivo. factible exactamente y que desmotive o que quite el incentivo a que tú de manera particular utilices un vehículo individual. O sea, a medida que tú tienes, yo le pongo mucho el ejemplo de dos ciudades que todos conocemos o la gente que no ha viajado tiene la referencia, Nueva York y Miami. La ciudad de Miami está estructurada para un vehículo individual, no está estructurada para el transporte colectivo, pero las condiciones están prestas para esto. Pero la ciudad de Nueva York está estructurada para el transporte colectivo Sí. y si tú quieres tener un carro individual, bueno, es un tema tuyo Sí. que lo puedes Que tener. muchos optan por dejarlo en la casa. Por Igual supuesto. que En el el metro. sistema colectivo de transporte es efectivo. Hacia allá es que va República Dominicana, a crear ¿Y un cuándo sistema de podríamos, transporte Hugo, efectivo. ¿Cuándo podría ser posible? Mira, eso? es que son cosas que están sucediendo. Te voy a contar la historia brevemente para que lo entiendas. Ya estamos haciendo los corredores de buses, que es cambiando los carros públicos y la voladora por un sistema de corredores de ¿En qué autobuses. consiste ese proyecto completo? Bueno, ese proyecto viene amparado por la ley de 6317 de tránsito, transporte y movilidad, que establece lo siguiente, que los actores actuales, que es algo muy importante que hay que explicar, porque hay mucha gente que dice, ay, ¿por qué le dieron a fulano tal ruta? ¿Y por qué le dieron a fulano la otra? No, es que no le hemos dado nada, ellos estaban ahí. ¿Y Un tú no tema lo vas a sacar porque complejo. cuántos miles de empleos? Claro, y no hay necesidad No hay de necesidad. sacarlo, porque ellos de una forma u otra no tienen culpa de que... Del desorden. Exactamente, del desorden. parte de Son él. parte de Es él. como las rutas alimentadoras de los trenes, De los metros en metros. países Sí. desarrollados, Exacto, o sea, donde los actores de esos vehículos de antes, de un sistema público, pues forman parte lo han del integrado sistema. y la ley está muy bien concebida en ese sentido. O sea, tú tienes 30, 40 años ahí, quédate ahí operando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando para que todo el pueblo sepa? Estos sindicatos o estos operadores se están convirtiendo, número uno, que lo establece la ley, en empresas o consorcios o cooperativas cerradas. Usted puede buscar el mecanismo que más le convenga para sus choferes, sus propietarios, todos los que están ahí. Número uno, el paso número uno es la organización. Ya eso del sindicato, tienen que organizarse formalmente. Como empresa. O cooperativa cerrada, como sea. Para formar parte de estos nuevos Para proyectos. hacer la transformación de las Ok. rutas que ellos tienen a corredores. Número dos, entonces se hace la evaluación de todo el corredor, que eso lo hace el Intran de manera técnica, que es el instituto que está llamado para hacer esto, para determinar cuál es la ruta del corredor, qué tipo de autobús tienen que usar, porque tenemos, por ejemplo, el corredor de la Charles de Gaulle o el de la Winston Churchill, que es un corredor diferente al de la Avenida Monumental, que aquí tú llevas autobuses de 90 pasajeros, pero el de la Avenida Monumental, por su nomenclatura, tal vez llevará de 30 o 40 pasajeros, o sea, es un tipo de autobús diferente. Eso te lo dice el requerimiento técnico. Entonces,
ya con el requerimiento técnico, la empresa que fue creada, que son los mismos choferes, los mismos dirigentes, los mismos, adquieren ellos sus unidades con la especificación técnica. El Estado no participa en esto en lo absoluto. Son ellos que deciden cuáles son los autobuses que voy a comprar, como cuando uno va a una feria de carro, usted va, visita varias marcas. Con las especificaciones. Y lo importante, Hugo, Exacto. pero con perdón que te interrumpa, es que tú que eres el director ejecutivo del gabinete, tú no tienes intereses ahí. Tú eres un técnico conocedor de ningún tipo. Y eso da confianza a los actores. Que sepan que no es que estamos buscando cualquier cosa. Entonces, y partiendo de ahí, y lo más interesante del proyecto, te convertí en empresa privada o te convertí en una cooperativa cerrada, que ojo, el beneficio social que tiene esto para los choferes, que son los verdaderos obreros del transporte, es que ya un chofer ahora tiene un salario digno y seguro. Tiene un horario de trabajo, que antes no lo tenía. Un chofer tiene que salir hasta que se busque los cuartos para el día, para pagar el día. Número 2, tiene su seguridad social, tiene su familia, su seguridad social también, pero deja ese chofer, señores, lo trascendental de esto. Los choferes, lamentablemente, en el caso que una eventualidad de salud o pasan las cosas en la vida, se van. ¿Qué le dejan a su familia? Nada. Hoy no, hoy el chofer le está dejando a su familia acciones dentro de una empresa que está produciendo y está operando, porque yo soy accionista también, yo soy parte de, o sea, yo soy parte ya de un proyecto, de un negocio, que yo tengo mis acciones y empiezan a trabajar por algo que le haga sentido para él y para su familia. Mira lo trascendental, teniendo esa conformación y con la decisión de la adquisición de los autobuses que se van a poner en cada corredor, que son ellos, reitero, que deciden cuáles son. ¿Cuántos corredores están contemplados? 16 corredores. Nosotros tenemos en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional 16 corredores, y en Santiago vienen 6 corredores. Aquí vamos a tener trascendental 27 de febrero, que yo lo anunciamos con Fenatrano, Carretera Mella, viene la Avenida Monumental, la Jacobo Masluta, viene el corredor de la López de Vega, la Avenida Tiradentes, la Independencia también. Está el de la Núñez, el de la Núñez. Es todo el sistema que se va a transformar con autobuses, dependiendo del área del espacio, pero todo moderno. Yo sé que ustedes han visto un detalle a partir de la creación de esos corredores, que uno lo ha visto en otras ciudades, como solución al problema de transporte masivo. Y es que el que tiene su carro puede dejar su carro e irse después en una guagua de esa, a su oficina, y vuelve y dejó el vehículo. Eso descongestiona el tránsito. Y usted verá, don Rafael, que eso irá pasando. A medida que vayamos ampliando la red, las cosas irán sucediendo. Y que la gente lo asimile y vea que es seguro, que no tiene problema. Claro, y para que la gente esté muy clara, porque es una pregunta que se hace, y esa guagua, si no la paga, es que eso no sucede aquí. Es un tema también que influye más en la seguridad ciudadana. Porque pero con por esto de supuesto, los públicos, por supuesto, aquí también, no, aquí es otro tema. Eso es otro tema sumamente importante, y más que todo estos autobuses tienen cámara y todo, pero el pago de estas unidades, recuerden entonces que va a través de un fideicomiso con un financiamiento bancario, que la garantía son las guaguas, son las unidades. Pero recuerden también que la transformación que estamos haciendo, que está funcionando, o sea, todo lo que estamos diciendo no son sueños. Ahí está la Núñez, ahí está la Churchill, ya está la Charles también. El de la Núñez fue el primero. El primero. Sí. ¿Hace qué tiempo fue? Hace un año, fue en enero del 2021. Ahora, nosotros somos testigos del de la Churchill, porque tenemos una oficina cercana. Eso era terrible, antes de sacar los carros públicos. Y yo ahora que estoy transitando, sigo transitando en la Churchill, hay un descongestionamiento real. Lo sientes más distendido. Lo siento más tranquilo. Pero lo que viene con el corredor de la Churchill, y viene el corredor de la Lincoln, perdón, que no se lo mencioné, va a ser trascendental, y va a ser en este verano, que nosotros con Dios delante lo vamos a hacer. A propósito de la Churchill. ¿Qué es lo que es que nosotros lo que traemos, usted lo ve bien ahora, imagínese usted, para que entiendan el sistema de transporte integrado, nosotros vamos a tener en la Churchill y en la Lincoln carril exclusivo para los autobuses. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a poder montarte en el autobús en la Churchill sin tener obstáculos adelante, y el autobús incluso va a poder ser cronometrado con el tiempo. En 3 minutos llega Yo llego a la feria
como un metro, y el autobús va a subir y bajar la Winston Churchill con un carril exclusivo, y así va a pasar en la Lincoln también. ¿Y dónde te lleva, para que entiendan el sistema integrado, dónde te llevan estos autobuses de la Churchill y la Lincoln? A 2 estaciones, 2 terminales del metro de Santo Domingo. Exacto. Y recuerden que Se esas conectan con terminales las del otras metro rutas. te conecta la línea 2 que está ahí, la línea 1 que está en el centro de Los Héroes, te empalma en la Máximo Gómez con Kennedy, ahí tú tienes el centro de transferencia, cruzas a Santo Domingo Este, si así lo deseas, te vas a Santo Domingo Norte, o ahora ya el presidente dio el primer picazo para la extensión del metro hacia los Alcarrizos. Excelente. Que el impacto es de 1 millón de personas que no van a tener que buscar. Y están subvaluando la cantidad, yo creo que más personas, porque eso es increíble. Tú tienes que contar, escúchame Hugo, Sí. tú tienes que contar el 9, el barrio Duarte, La Venta, los barrios que están ahí, las urbanizaciones que se hicieron a la derecha, en el kilómetro 13, que han crecido increíble. por ahí por el kilómetro 13, Nedoca, Los Peralejos, el kilómetro 13, los Girasoles, Pantoja, Los Alcarrizos, Pedro Brán, o sea... Eso es grande. Los que hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, estudiar fuera Sí. y conocer el sistema de transporte de países ya desarrollados, sabemos que esto funciona. Pero Por funciona ejemplo, nosotros perfectamente. estábamos en una universidad que estaba fuera de Madrid. Metro y guaguas que alimentaban esa ruta del metro y nos desplazábamos hacia allá. Por eso es lo que se quiere. Es hacer que aquí. el gobierno dominicano está escribiendo ahora mismo una historia que va a tener un final extraordinario para la gente al final. Y esa terminal que yo te hablo de, esa extensión de la línea del metro hacia los Alcarrizos, ¿con qué viene acompañada? Con el teleférico de los Alcarrizos, que te saca a la gente desde el corazón de los Alcarrizos y te la lleva al terminal del metro y de ahí se y la interconecta. extensión hacia a los lados de la carretera, la autopista Por Duarte, supuesto, con doble vía es más. todo un sistema integrado de transporte que viene con los 16 corredores, el metro que tenemos, el teleférico que tenemos, y esa misma historia está sucediendo en Santiago, Sí, que lo de Santiago es más trascendental. Vamos ya nos a están hacerle una pregunta a Hugo Veras. Ya nos están invitando. A Hugo Veras, en el sentido de cómo él logró sentar a quien el pueblo dominicano y mucho a mi amigo Uvieres, cómo logró sentarlo para llegar a un acuerdo. Y apaciguarlo. Y apaciguarlo. Pero después de la pausa venimos con esa respuesta. Gracias por continuar en Reseñas. Aquí estamos con nuestro querido colega Hugo Veras, director ejecutivo del Gabinete de Transporte. Hugo, se quedó en el aire la pregunta que hacía Rafael. De mi querido amigo Juan Uvieres. Juan Uvieres, ¿cómo lograste domar esa fiera? Mira, te voy a decir, porque las cosas hay que ser justo con el tema número uno. Yo he entendido las luchas sociales, conociendo a Juan Uvieres, las luchas sociales que él ha tenido, y tal vez, aunque usted puede estar de acuerdo o no con las actitudes, pero hay que entenderlo, es una persona... ¿Y es un actor? No, y es una persona que me ha demostrado a mí, lo primero que Juan siempre ha puesto delante de todo lo que hemos hablado es a los choferes. O sea, dije, esto es un tema de mi dirigente, de los choferes, o sea, protegiendo a su propia gente, y hay que entenderlo, el sentido de que no se le vayan a lacerar los derechos, que no lo vayan a dejar fuera absolutamente nadie, y yo lo entiendo. Y sobre esa base, Adelaida, te lo digo con toda sinceridad, no buscándole una vuelta, nosotros duramos un tiempo sentados. No es que nos pusimos de acuerdo porque había nada que había que modificarle a él, sino nos pusimos de acuerdo porque había que aclarar una serie de cosas que no estaban bien informadas, bien comunicadas, es lo que yo interpreto. Nos sentamos, vimos punto por punto lo que significa la integración, qué pasaría, por ejemplo, Juan me dijo a mí, ve acá, pero es que yo no estoy de acuerdo porque en los autobuses, pero es que usted decide los autobuses que son, usted elige la marca, usted elige todo eso, no somos nosotros. No manejaba los detalles. Entonces me decía, no, pero yo le compro a quien yo quiero. A quien usted quiera. O sea, hay unas especificaciones, pero usted lo hace que usted quiera. Pero bueno, yo quiero que se haga con cooperativa, porque yo quiero que mis choferes, todo el mundo esté en una cooperativa cerrada, que se sienta ahorrado.
pero eso no hay ningún eso problema. es escuchar. Pero eso se prevé, aquí no hay ningún problema. ¿Cuál es la otra? Le decía yo. ¿Cuál es el otro tema? Bueno, que esto, aquello, lo otro. Entonces, al final, más que ponernos de acuerdo, fue aclarar una serie de puntos y, lógicamente, la transmisión, que yo tengo que decirlo así, de confianza que le da el gobierno, que él sabe, ya entendiendo, sabe, no, espérate, aquí está el presidente Abinader, que es una persona que no tiene que demostrar más, que está puesto en el tema de la transparencia. Aquí estamos todo un grupo de personas que lo que estamos es ayudando a que las cosas puedan funcionar, y eso le da un ambiente. Nos juntamos con los choferes, nos juntamos con todo el mundo, y mira cómo las cosas están funcionando. Ahora, gracias a Dios, perfectamente. Hugo, nosotros que nos caracterizamos por saber qué está pensando la gente y poner el oído en el corazón de la gente, mandamos a hacer un reportaje en el corredor de la Winston Churchill que nuestros amables televidentes verán en el curso de esta entrevista. Desde el corredor de la Winston Churchill les saluda María Alejandra Lazala. Como parte del plan de movilidad urbano sostenible fueron creados los corredores de la Winston Churchill, Núñez de Cáceres y Charles de Gaulle para ofrecer un servicio de transporte cómodo, ágil y seguro y ecoamigable con el medio ambiente. Servicio del nuevo corredor de la Winston Churchill. Muy bueno, la verdad. Bueno, su buen aire, cómodo. ¿Seguro? Económico, seguro. Bueno, se está aproximando lo que es el servicio de los países que se están avanzando, llegando al progreso. ¿Se siente cómoda? Porque uno, esos carros públicos, iba uno encima de otro, capea, te desmontan. Eso es excelente, lo mejor. Lo mejor. Lo veo muy bien, porque le dan a uno la opción que no es nada más con tarjeta que hay que pagar, uno puede pagar. Y me lo hallo excelente, ¿sabe por qué? Porque esos carros se estaban cayendo. Estamos muy encantadas, porque aparte de ser más cómodo que un carro, estamos seguras, tenemos aire. Muy bien. Porque no tiene miedo, si te pone una ropa, se te rompe en un vehículo, un carro roto. De la ciudadanía sobre la puesta en circulación de este nuevo corredor de la Winston Churchill. Para Reseñas, María Alejandra Lazala. Y el 100% de la gente aprueba los corredores. La única queja era que lo extendieran a otros lugares, como pasaba con el metro al principio. Claro, es natural la resistencia que se pueda dar, un tema de cambio, esto, lo otro, pero al final, ¿qué va a pasar con los corredores? Cuando ya nosotros implementemos 4 o 5 corredores más, el enfoque del gobierno dominicano es que por lo menos de los 16 corredores que están previstos dentro del sistema para esta primera etapa, ¿En qué tiempo vamos a...? Estamos trabajando para que, con Dios delante, y que, porque aquí hay un tema que hay que ser muy claro con esto. Reitero que el corredor de la Charles de Gaulle y el corredor de la Churchill estaban previstos para el año pasado. Sí, los autobuses llegaron a finales de año por retrasos que hay de producción en el mundo. Sí. Nosotros estamos trabajando para que la mitad de los corredores se implementen en este año, incluyendo uno de los corredores de Santiago, que estamos hablando con el buen amigo Juan Marte. Un gran sindicalista, Juan Marte. Una estrella, Juan es una estrella. Sí. Y estamos avanzando el proceso para que nos pueda llegar todo esto a tiempo. Pero, lógicamente, sí, en el gobierno del presidente, en esta gestión, se va a completar el ciclo completo de los corredores de autobuses
El monorriel de Santiago será concluido en estos 4 años del presidente Abinader. Los 2 proyectos de teleférico, la extensión de la línea del metro también, la transformación y el reordenamiento del parque vehicular de República Dominicana, que lo estamos trabajando desde el gabinete, donde está la implementación también que lo establece la ley 6317 con el tema de la inspección técnica vehicular, que son las revisiones. Ese es un tema de seguridad para el parque vehicular. Claro. Además que la ley establece que para el año 2027 hay que hacer un proceso de deschatarrización que más, óigame bien, del 70% del parque vehicular dominicano tiene por encima de 18 y 20 años. Es un parque vehicular obsoleto. Ay, Padre amado. Son una serie de cosas que, la verdad, yo lo decía el pasado lunes en la inauguración del corredor de la Charles de Gaulle, y ustedes que saben muy bien, usted mismo, don Rafael, sabe muy bien, que siempre ponemos como pretexto en todo comentario, en toda opinión, incluso en medios de comunicación, que hace falta voluntad política para hacer las cosas. Entonces yo decía, en esa apertura, bueno, pues aquí llegó la voluntad política, porque el presidente ha demostrado que tiene voluntad política, ya no hay pretexto. Ahora falta la voluntad de todos los sectores. Ya no hay pretexto, la voluntad política está, entonces vamos a actuar y a ejecutar, que es lo que estamos haciendo. ¿Y en qué consiste el monorriel y hasta dónde cubren Santiago y cuál es el proyecto completo en Santiago? Mire, el monorriel de Santiago, que yo lo tengo aquí en el celular, y bueno, y después podemos poner las imágenes, se las paso para que lo podamos poner, es un proyecto sumamente interesante porque recorre prácticamente todos los sectores más importantes de mayor densidad de Santiago y te lleva y te interconecta con 4 universidades, 6 hospitales, centros de salud, te lleva a la zona franca de Santiago. A mí me encantó muchísimo, aunque yo soy escogidista, pero hay una parada que está en el Estadio Cibao también. Somos estos dos para ella, estos escogidistas, Dios mío. Pero tú andas con rojo. Rojo y aguilucho. Que te lleva a todos estos puntos, pero aparte de eso, porque es un sistema integrado de transporte, te conecta con el teleférico de Santiago, que en la terminal de ese teleférico de transbordo está en el monorriel de Santiago, y con este monorriel tú tienes también los 6 alimentadores de los 6 corredores de autobuses que van. Es un cambio integral que impacta a 500,000 personas en Santiago, y aparte de eso, lo estamos viendo en temas de transporte, buenísimo. El ahorro se calcula que será por encima de un 30% de lo que la gente está gastando en el día de hoy, seguridad. Que eso le está ahorrando la seguridad. Y también ese sentido a Santiago de modernidad, porque tener un monorriel con una obra arquitectónica como se está haciendo también, le da un paso como que uno cree que llegó al futuro. O sea, son cosas interesantes, más el desarrollo económico que trae para la zona. La verdad que es un proyecto sumamente interesante y estará concluido con Dios delante. A principios, probablemente primer trimestre o mediados del segundo trimestre del 2024, si no hay ningún retraso por temas de naturaleza o mucho menos. Muy bien. O sea, un proyecto sumamente interesante. Entonces, después de que concluidos estos 2 megaproyectos en Santo Domingo, Santiago, ¿ustedes han visto otras ciudades que están por igual un poco atomizado el tránsito? Sí, claro, lo que hemos trabajado de manera directa, donde están los puntos de calor más fuertes, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago. Está el proyecto que está en fase de estudios, aunque había unos estudios, se están actualizando esos estudios, del tren mixto Santo Domingo-Santiago, que ahí tú conectas completamente el Cibao con el centro de la ciudad y toda esta... Cuando dice mixto es que de carga y pasajeros. Carga y pasajeros son los estudios que te están diciendo, pero eso se está trabajando con el Banco Centroamericano de Inversión, que están financiando los estudios. Ahí está Hostos Risec también, que está junto con Lopred y con todo lo que tiene que ver con el gabinete estudiando este proyecto, porque el sentido, la idea del presidente Abinader es que en estos 4 años se anuncie y que podamos darle inicio a una obra que es una obra a largo plazo, pero sería una obra trascendental. Entonces, ¿qué estamos trabajando también? Y por instrucciones del mismo presidente, como usted dice, con el tema del transporte,
vamos a trabajar también todo lo que tiene que ver con el transporte interurbano, en el tema de la adecuación, de un adesentamiento con las paradas interurbanas, un apoyo de parte nuestro también para que podamos adecentar y llevar mucho mayor seguridad a los pasajeros que se interconectan en toda la República Dominicana. O sea, estamos trabajando. Hugo, ustedes tienen que ver también, supongo, con el tema del motoconcho. Sí, como gabinete nosotros a través del Intran trabajamos el tema de los motoconchos. Ya hay un gran proyecto de la electrificación de motores que lo está llevando doña Margarita, que es la encargada de la división del Intran en toda la zona Osama. Ya hay censado unos 5,000 motoconchistas que han empezado, se hicieron unas ferias incluso para que vayan viendo el tema de la movilidad eléctrica. Pero las paradas de motoconcho y estos son gestionados por la ley 6317 por los ayuntamientos. Exacto. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que yo con Carolina seguiré coordinándole la mesa de tránsito y movilidad, lo que se está haciendo es un proceso de, primero, que no se tenía levantamiento, geográficamente hablando, de dónde están todas las paradas de motoconcho, que son actores importantísimos en el transporte. ¿Qué es el motoconchista? El motoconchista es la última milla, como le dicen, es como el alimentador de los corredores de autobuses, es el alimentador para las avenidas. Es el motoconchista. Está en la cadena y son, exactamente. Es de ese mecanismo que se vale la delincuencia para actuar a veces, de manera que si el Estado tiene control de todo, disminuye también ese tema de la inseguridad. Le beneficia al que hace el trabajo de motoconchista y le beneficia al ciudadano también. Todos, es que organizarse, la organización, el orden, la transparencia, es un beneficio de todos. Así es. O sea, el que se opone a eso, el que me dice que se opone a eso, tiene que revisarse y eso es lo que nosotros estamos haciendo, organizando. Sí, un mensaje final que tú tengas para toda la ciudadanía que va a ser impactada tanto en el Gran Santo Domingo, en Santiago y las otras provincias donde ustedes van a actuar. Primero pedirles a todos nuestros amigos que nos están mirando ahora que conozcan el proyecto, en este caso de los corredores de buses. Conózcanlo, váyase a la Winston Churchill, váyase a la Charles de Gaulle, váyase a la Núñez de Cáceres, móntese un autobús y vea el cambio de ambiente que hay en la zona, que estos son proyectos reales que están funcionando. Cuando usted se monte ahí se va a dar cuenta que aquí hay una visión clara de mejorar la condición de usted, de todo el pueblo dominicano, y que el gobierno de la República Dominicana y el presidente Abinader, que tiene la decisión real y definitiva de hacer esta transformación, no es que está planificando, no, ya está ejecutando un plan completo para poder transformar el transporte colectivo de República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias. Ni ensayado. No, déjeme decirle que sí. Dígale que él no necesita ensayar. Ojalá el gobierno tenga 15 voceros como usted, que puedan ir a los medios a hablar de la materia que le corresponde, no hacer ruido, sino hablar de sus temas. Aquí nosotros estamos en trabajo y el que participe, y usted lo sabe, en política es para ayudar a la mayoría y para aprovechar. Servir. Estos son posiciones pasajeras, estos son oportunidades que le da a uno la vida de poder pasar por una posición y hacer algún tipo de transformación, dejar algo, y vendrán otros que seguirán también el mismo trabajo. Muchas gracias, Gracias Hugo. a usted. Hugo, muchas gracias. Y te vamos a cambiar para el escogido, no te preocupes. Nunca, cariño. Señores, llegamos al final, el tiempo pasa rápido, nos quedamos con todas estas informaciones importantísimas que nos ha ofrecido el director ejecutivo del Gabinete del Transporte del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana. Vamos a conocerlo, vamos a apoyarlo, porque esto es necesario para el país, por el bien de la colectividad. Feliz resto del fin de semana y pórtense bien. Así es.